proyecto de ley de financiamiento ante el Congreso, el mismo plazo límite que tienen las comisiones económicas para aprobar el presupuesto. Varios congresistas aseguran que no quieren aprobar un cheque en blanco, aprobando el presupuesto que viene desfinanciado sin saber cómo se va a compensar esa reforma tributaria. Tienen un borrador o tienen varios borradores en el Ministerio de Hacienda, bajando el impuesto de renta para las empresas. La mala noticia es que el mismo ministro de Hacienda, que dice que no habrá aumento del 4 por mil, anuncia como inminente el aumento en el precio del diésel en Colombia. Admite que será impopular, que será sin acuerdo con los camioneros y que tendrá... Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7 en punto. Admite Víctor, el ministro de Hacienda, que el aumento en los precios del diésel de la CPM en Colombia será producto del desacuerdo con los camioneros, es decir, el gobierno tomará la decisión unilateral que será impopular, dice el ministro de Hacienda, y que tendrá efectos en la canasta de vida, en el costo de la inflación en Colombia. Sí, Néstor, la noticia es esa, no hubo humo blanco, no hubo acuerdo. Recuerde que desde finales del año pasado, cuando ya se estaba cerrando la brecha entre el precio internacional y el precio local de la gasolina, desde ese momento a finales de 2023, el ministro de Hacienda estaba ya planeando los incrementos en el diésel, porque ese combustible todavía está pagando un subsidio bastante grande y por eso los consumidores lo encuentran por debajo de los 10.000 pesos por galón. Y ha insistido en que desde ese momento en que le gustaría que ese incremento fuera acordado con los sectores transportadores. Arrancaron unas mesas de diálogo, después se frenaron durante varios meses y en las últimas semanas se volvieron a retomar esas mesas de diálogo con los transportadores. Pero el ministro dice no hubo acuerdo y nos toca tomar la siguiente decisión impopular del gobierno, es esa, incrementar el precio del diésel porque nuestras cuentas fiscales están así, con un cierre en ese subsidio, es decir, un incremento en las tarifas del diésel para los colombianos. Así que va a ser una decisión unilateral, Néstor, del gobierno nacional, del ministerio, porque los transportadores no lograron un acuerdo con el gobierno. Ya el ministro ha dicho en otras oportunidades que para cerrar ese diferencial, más o menos está calculando, porque son 6.000 pesos al final, ¿no? El diésel subiría de unos 9.600 a casi 16.000 pesos. Sí. En lo que está pensando el gobierno en este momento es en hacer la mitad del ajuste este año, antes de finalizar este 2024, es decir, unos 3.000 pesos más o menos, y los otros 3.000 pesos subirían en el 2025, pero de manera unilateral. En cualquier momento nos resulta por ahí un decreto subiendo el diésel. 3.000 pesos le pegaría, por supuesto, de inmediato a la inflación en Colombia. El precio del diésel, galón diésel, quedaría algo más de 12.000 pesos. Hoy está en promedio casi a 9.500 pesos el galón de diésel, pasaría a 12.500 o 12.000. En la primera tanda de incrementos, porque luego vendrían los otros 3.000 restantes, eso para el año 2025, y ya el diésel quedaría más o menos a nivel de la gasolina que estamos pagando los colombianos hoy, que es aproximadamente de 16.000 pesos. Con diésel funciona fundamentalmente en Colombia el transporte público, con diésel funciona en Colombia fundamentalmente el transporte de carga. ¿Su pichirilo, Víctor, es diésel o es gasolina? No, mi pichirilo es gasolina, pero sí me genera un poquito de rabia, Néstor, yo con mi Logan tanqueando y pagando 16.000 pesos por gasolina, y sí el señor de la 4x4 Toyota, pues pagando menos de 10.000 pesos. Entonces, esas irregularidades, esas inconsistencias se están presentando porque todavía está subsidiado el precio del diésel. Su motivo de protesta no es que a usted le cobran 16.000 pesos, sino que a usted ve el... No, que nos cobren a todos lo mismo. Pero que nos cobren a todos lo mismo, pero entiendo que hay un sector transportador que se vería muy afectado, sobre todo quienes transportan pasajeros, quienes transportan alimentos, y por eso es que el gobierno se ha contenido, ¿no? Su tesis es un poquito petrista, Víctor, la verdad. Don Alfonso... Pero Néstor, usted ve, por ejemplo, al domiciliario en la moto tanqueando a 16.000 pesos. Sí, lo entiendo. Y al ladito el señor de la 4x4 tanqueando a 9.600 pesos. Tiene razón. Pero el gobierno además soportó 2 años la posibilidad del aumento en los precios del diésel. Se hicieron todo tipo de maromas. Usted recuerda al ministro de Transporte, Guillermo es que Reyes. la razón por la que otros ministros. El señor de la camioneta, que tiene camioneta
Toyota, que funciona con diésel, está beneficiado es de refilón, es de carambola. Claro, no, mayoritariamente son los transportadores de carga. Está pensando en los camiones, ese beneficio no es para él, sino es para el sector de transporte de carga. Don Alfonso Medrano es el presidente de la Asociación de Camioneros. Señor Medrano, buenos días. Buenos días, Néstor, y sus periodistas y la audiencia de Blue. Señor Medrano, el gobierno dice es inminente, es la definición que ha hecho el ministro de Hacienda. ¿Qué van a hacer ustedes, los transportadores de carga? ¿Cómo les va a pegar o cómo nos va a pegar a todos el aumento en el precio de este combustible? A ver, Néstor, voy a exponerle un poquito somero cuál es la situación. La situación es que nosotros con Gustavo Petro, el presidente, hicimos un acuerdo de que era necesario en Colombia cambiar la fórmula mediante la cual se establece el precio del diésel. Nosotros cumplimos con nuestra tarea con el ministro de Hacienda, nos atendió durante 9 mesas técnicas. Le expusimos porque contratamos una serie de técnicos que nos orientara y que nos dieran una nueva fórmula. Se la expusimos al señor ministro de Hacienda, con todos sus técnicos de los 3 ministerios, Hacienda, Transporte y Minas. Nos escucharon, nos hicieron observaciones, se las corregimos y por último dijo, no, eso no sirve, pero él no cumplió con su tarea que le mandó el presidente, que era también reformular, proponer una fórmula los camioneros, una fórmula al gobierno para llegar a un feliz término, no para salvar únicamente al sector transporte. Señor Medrano, ¿qué fórmula diferente podría proponerles el ministro de Hacienda si es que en cualquier sentido pueden ponerse de acuerdo en plazos, en tarifas, pero en cualquier caso van a subir los precios del diésel en Colombia, ¿no? Sí, pues van a subir, pero porque no tienen la voluntad política de no cobrarnos a precio internacional. Es que si nos cobran en pesos, pues lógicamente que baja sustancialmente el precio del diésel, y eso es lo que no quieren aceptar. Ese es precisamente el problema, porque si nos dan el precio Colombia, que nosotros llamamos el precio Colombia, con la fórmula que les pusimos, entonces pues se salva el transporte y se salva también la economía de cada uno de los colombianos. Señor Medrano, explíqueme, o si es tan amable, explíquele a Víctor Grosso, que lo estaba diciendo aquí al aire, pero hay mucha gente que piensa como él. ¿Por qué yo pago gasolina a 16,000 pesos y el diésel a 9,000 y pico? ¿Por qué ustedes, bueno, yo sé que tienen capacidad de movilización y que pueden hacer bloqueos, pero ¿por qué ustedes, los transportadores de carga, no juegan con las mismas reglas de todos los colombianos? No jugamos, mire, Néstor, no jugamos con las mismas reglas, las reglas que dice el señor Grosso, que me extraña que siendo todo un economista de buena prestancia en Blue Radio, nos vaya a salir con eso, porque es que nosotros prestamos un servicio público esencial para el país, mientras que el señor Grosso utiliza su Logan para ir de su casa a la emisora. Entonces son cosas bien diferentes. Nosotros, al estar transportando la economía del país, entonces, pues desde luego que estamos prestando un servicio social. Grosso, pero señor Medrano, ¿entendió la diferencia? Sí, claro, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Sí, pero señor Medrano, también hay señores, no con Milogán, pero sí con unas supercamionetas de más de 200 millones de pesos, pues que reciben un subsidio, ¿no? Que pagan menos de 10,000 pesos por el diésel. ¿Hay alguna fórmula intermedia para que esas personas tan adineradas no se terminen beneficiando del presupuesto público de esa manera, porque ellos tienen recursos para pagar tarifa de 16,000 pesos? Es que eso es una minoría. Señor Grosso, me extraña de usted, todo un economista, que me venga a decir que eso, o sea, ¿será que en una camioneta 4x4 se transportan 35 toneladas de trigo? ¿Se transportan 35 toneladas de maíz? ¿Se transporta la papa de Boyacá hacia la costa, hacia el valle? No se transporta. Entonces ahí es donde está la diferencia. Nosotros prestamos un servicio público esencial, mientras que los otros sí, pues desafortunadamente las marcas de vehículos ahora están sacando a diésel. ¿Qué podemos hacer? Pero lo esencial es que el sector transporte es el que se va a ver bloqueado, se va a ver afectado, porque nosotros no vamos a poder pagar ese diésel a ese precio. ¿Por qué? Porque
tenemos un estancamiento de la economía que usted todos los días, señor Grosso, hace uso de eso. Tiene las estadísticas. Llevamos 1.200 bloqueos en lo que va del gobierno de Gustavo Petro, que nos valen 10 billones de pesos, porque se nos atrasa la logística, porque nuestros camiones no pueden llegar en el término que nosotros pactamos con la empresa llegar, porque llevamos 18 muertos, conductores, compañeros, camioneros, por robarle su camión, por robarle su carga, y de eso, entonces, ahí es donde se está ese déficit que hay en el BPET, se ha trasladado prácticamente a que tácitamente nos estén subsidiando todas las pérdidas que nosotros tenemos con los bloqueos. Hoy mire, hoy amanecieron bloqueadas 2 vías principales. Está bloqueada la Panamericana, está bloqueado la vía entre Tuluá y Buga, porque salieron los indígenas que no les han cumplido y allá está el trancón. Ahí duramos 2 días. ¿Quién nos paga esas pérdidas, señor Grosso? ¿Quién nos paga esas pérdidas? Sí. Ah, bueno, señor Medrano, entonces aquí es acuerdo político. Es un acuerdo político. Pero ese acuerdo político no se logró, señor Medrano. El ministro ayer dijo no se logró acuerdo y, sí, señor. Y mi próxima medida señor Grosso, ineficiente va a ser subir el diésel. ¿Qué van a hacer ustedes ante eso? No, por eso, permítame, yo le explico por qué no se logró el acuerdo. Porque el gobierno, sí, porque señor. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no reformuló y no aceptó que en últimas nos cobrara en pesos. Porque es que nos están cobrando en dólares y la economía de Colombia no está en dólares, está en pesos. Sí, desde luego le hicimos ver y le hicimos notar que se iban a bajar un poco las utilidades de Ecopetrol. ¿Cómo así, pero no es únicamente para un sector, sino para todo Colombia. No le entiendo cuando usted dice que el ministro de Hacienda está en desacuerdo con que ustedes les cobren en pesos, sino quiere que les sigan cobrando en dólares. ¿A ustedes qué les cobran en dólares? Nos cobran en dólares el precio de paridad, Ricardo. Sí. El precio de paridad es en dólares. ¿Qué nos cobran en dólares? Absolutamente todo. Los repuestos, las llantas, los camiones, todo va en dólares. Todo lo que nosotros viene del exterior, ¿en qué viene? En dólares. ¿Cuánto vale un camión hoy en día? Hoy en día un camión con motor Euro 6 está valiendo 900 millones de pesos sin tener en cuenta el semirremolque que vale otros 150 millones. Y ya lo tenemos, que es el único país en Sudamérica que tiene Euro 6. Entonces, es voluntad política y el presidente a eso fue que nos mandó, ese fue el acuerdo que hicimos. Nosotros desde la Cámara Intergremial del Transporte cumplimos con hacer la fórmula, sí. Y el ministro Bonilla no propuso ninguna fórmula. Entonces, ¿quién le faltó al país? ¿Le faltó al país? ¿Le faltaron los camioneros o le faltó el señor Bonilla? Señor Medrano, pero es decir, ¿ustedes están de acuerdo, los transportadores, con que debe haber un aumento en los precios de la CPM, según las estadísticas y según la economía y lo que está pasando hoy en el país? Sí, Ricardo, tendría que haber un incremento, pero teniendo en cuenta la fórmula del precio Colombia. Porque si vamos a seguir con la fórmula que tenemos, pues entonces iban los 6.000. Sí, es que esa es la diferencia. Los carros ya pagan gasolina con la paridad internacional y por eso la idea es nivelarlos a todos en la misma cancha. Pero quiero preguntarle, ¿cuántos camiones, cuántas tractomulas funcionan hoy con ACPM o diésel que transportan cuántas toneladas de alimentos, señor Medrano? Mire, Paola, buenos días. Paola, más o menos tenemos 430,000 vehículos de carga que nos movemos por todo el país, única y exclusivamente con diésel. Hay que tener en cuenta que los buses también funcionan todos con diésel. Hay que tener en cuenta que toda la maquinaria agrícola funciona con diésel. Entonces, no solamente los camioneros que estamos tratando de sacar una partecita para nosotros. Nosotros queremos y hemos irrigado la economía hacia todo el país. Y se transporta el 97% de todos los productos que se consumen en Colombia, sea alimentos, sea para la construcción, sea para la industria, se transportan en camiones. 97% es Alfonso Medrano de los camioneros. Señor Medrano, una pregunta final.
Dicho que el gobierno tomó la decisión de aumentar el precio, el valor del diésel, que ustedes van a pagar diésel galón a 12,000 y pico de pesos, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Vienen paros, bloqueos, protestas? No, Néstor. Esto va a ser de la manera más fácil. ¿Y cómo va a ser de la manera más fácil? Si yo soy camionero, yo soy líder de los camioneros, pero también tengo camiones. Entonces, si veo que me suben a 3,000 pesos el diésel y el generador de carga no me sube los 3,000 pesos en mi CICETAC y en mi estructura de costos, entonces yo no puedo operar mi camión, porque yo no estoy obligado a trabajar a pérdida. Usted lo que me y no dice solamente Alfonso Medrano, sino todos los camioneros, el sector de buses, el sector de urbanos. ¿Van a guardar los camiones? Pues sí, pero Néstor, si mi camión no me produce, ¿yo cómo lo voy a mandar a un viaje donde no voy a obtener ninguna rentabilidad? No estoy obligado a trabajar a pérdida. No puedo que uno se enriquezca y que yo me empobrezca. Vale. No se puede. Vale. Señor Medrano, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, con gusto, Néstor, y la audiencia. Gracias a usted, muy amable. Víctor, le dice un oyente, y yo creo que tiene razón, que por la envidia y el egoísmo suyo de ver al señor de la camioneta tanqueando a una tarifa diferente. Blanquito rico. ¿Sabe lo que le va a pasar, Víctor? Que usted se va a quedar pagando gasolina. Pero es algo en lo que me he puesto a pensar. Es algo en lo que me he puesto a pensar. Obviamente sin desconocer el impacto que eso tiene sobre otros sectores. Pero, Víctor, oiga lo que le dice el oyente, que esta es la parte que yo creo que usted tiene razón y que tiene que pensar. Veo que el padre Linero se suma a su coro. No solo va a pagar gasolina más cara, sino si suben el diésel, va a pagar todo en adelante, lo que usted consume, lo que come, lo que compra, todo va a ser más caro. Esa es la inflación que va a subir después de que suban la tarifa del diésel. Entonces usted va a decir, qué bueno, el señor de la Toyota paga lo mismo que yo. Pero su bolsillo va a terminar más perjudicado. El transporte, eso va a subir, eso queda dentro de la estructura de costos de los alimentos. De hecho, el ministro de Hacienda lo reconoce, Aurelio. Ayer dijo, mire, cuando subamos todo el diésel, lo que lo tenemos que subir, va a generarse una inflación adicional de 1,4 puntos porcentuales. Es decir, si la tasa de inflación en un año normal es de 5%, con el diésel a 16,000 pesos sería si digamos es del 5%, sería de 6,4% la inflación en ese año. ¿Qué día tiene pico y placa, Víctor? ¿Usted qué día tiene pico y placa? Yo soy impar, yo consulto todos los días. Ok, entonces cuando le suba el Transmilenio o la carrera en el taxi, que se mueve también con diésel, le da más rabia, ¿no? Me imagino, o le va a compensar un poquito. Es indudable que esta es una medida que va contra el país, Víctor, va contra la economía nacional. Al país no se le pueden sacar 30 y tantos billones de pesos en 2 años a punta de combustibles, más una reforma tributaria de 12, más una reforma tributaria de 80. Esto es una... Pero Aurelio, ¿de dónde cree usted que están saliendo esos 32 billones? También están saliendo de otro lado. Eso se paga de otro lado. Del bolsillo de los consumidores. No, mire, ese es un cuento viejo, Víctor, que ya sabemos. El gobierno eleva los combustibles, se le paga Ecopetrol y después Ecopetrol le traslada vía utilidades, vía impuestos y vía dividendos al gobierno esa plata. No la sacan de un bolsillo para metérsela al otro. Esa es la verdad. Por eso, siga el dinero, como dicen los consumidores. Pero, los Víctor, consumidores. ¿qué está descubriendo? Nosotros los ¿Qué está descubriendo? Que todo lo que hace el gobierno en temas económicos viene de plata de los contribuyentes. De los impuestos. Claro. Pues se paga impuestos a través de lo que sea, de los peajes, de las carreteras, de Pero le tenemos que decir aquí a los colombianos, Néstor, le tenemos que decir a los colombianos al año por sus y que esa plata la estamos pagando todos, absolutamente. Claro, entonces todos esos billones que está pagando la nación, que estamos pagando los colombianos. Perdón, Luis Ernesto, usted que es economista, acláreme la teoría del subsidio. ¿Cuánto vale producir gasolina en Colombia? Entonces, ¿cuánto vale producir un galón de gasolina? Tanto para la gasolina como para el diésel, usted tiene que tener algo presente, Néstor, y es que esto es un mercado internacional. Este no es un mercado colombiano. Les sugiero que se bajen del cuento de que aquí los combustibles son subsidiados. Aquí el costo Pero claro de que son subsidiados. El costo de producción es más bajito. Usted subsidia cuando vende más barato que el costo de producción. Elemental, no, Néstor, permítame, elemental.
esto es un mercado internacional. Usted no puede simplemente decir cuánto me cuesta producir y entonces a cuánto lo vendo, porque hay un costo de oportunidad que usted no puede despreciar. El costo de oportunidad es que usted podría vender ese combustible o ese crudo en cualquier parte del mundo y se lo pagarían mucho más caro. Entonces, por supuesto que aquí estamos hablando de un costo internacional y por la misma razón, lo correcto fiscalmente fue ajustar el valor de la gasolina. Y lo urgente es exactamente, pero permíteme, Néstor, ¿de qué vas a hablar, Aurelio? ¿De qué vas a hablar si ni siquiera escuchas? Pero ¿de qué vas a hablar si no escuchas siquiera, Aurelio? Escuché lo del costo de oportunidad, de eso es que voy a hablar. Les voy a pedir a los dos que me den un segundo, porque para hablar de este tema de impuestos, de diésel, tengo en la línea al señor ministro de Hacienda, que yo creo que es la máxima autoridad económica sobre este tema. Ministro Bonilla, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Está la señal regular? Pues estoy moviéndome, pero le contesto. Vale. Ministro, gracias. Le quiero quitar un par de minutos. Primero, sobre el tema de diésel. ¿A partir de cuándo sube el precio del diésel en Colombia y en qué cifra, de qué tamaño va a ser el golpe, ministro? Vemos que no hay posibilidad de un acuerdo con los transportadores y el incremento, la brecha total es 6.000 pesos. El incremento está planteado que lo hagamos en tres ajustes con un semestre de diferencia entre uno y otro. 3 ajustes, un semestre de diferencia, quiere decir sube de a 2.000 pesos en 3 golpes, ministro, si le entiendo bien. Sí, señor. Eso más o menos. De aquí a junio del año entrante, de a 2.000 pesos semestrales. De aquí a diciembre del 25. O sea, ¿y el primer aumento sería, ministro, cuándo? ¿Hoy? No, hoy no. O sea, hoy no. Bueno, sube digamos, esta semana o la semana entrante. En 6 hoy meses... no, pero sí tiene que haber un ajuste este año. Ok, sube este año 2.000, a mediados del año entrante otros 2.000 y a finales del año entrante otros 2.000, es más o menos el cronograma. Eso es más o menos lo que está planteado para cerrarlo, porque el acuerdo con los transportadores es que no lo podemos hacer como en la gasolina, de ajustes mensuales, porque ellos no pueden mover los fletes. Vale, ministro, ¿y cuál es el impacto de subir 6.000 pesos el precio del diésel? Es decir, ¿se va a encarecer todos los productos, no solo alimentos, todo lo que se mueve, 97% de la carga en Colombia? El impacto que nosotros tenemos calculado en la inflación es 1.4. Eso es lo que terminaría impactando y cualquier ajuste de la cifra que esté planteado es de entre 0.4 y 0.5 la inflación. 1.4 al final del año y medio de reajustes. Sí, al final del año y medio. Sí, ministro, ¿qué le diría usted a los colombianos que van a ver un aumento? Usted sabe que la inflación, los economistas, y usted es muy importante, lo saben perfectamente, la inflación es el gran impuesto de todos los colombianos, ¿cierto? Sí, señor, pero es que en este caso de los combustibles es algo que quedó congelado desde enero del 2020 y está representando una carga muy grande en el presupuesto público. Eso fue 37 billones en el 2022, 20 en el 2023 y este año, como cerramos gasolina, es 12 billones. Es 1 billón de pesos mensual. Ministro, ¿y esta idea de subir diésel para tapar ese hueco va acompañada de qué medidas para recoger plata? Ese, de hecho, es una medida que reduce el impacto de gasto y por lo tanto lo que usted modifique allí ayuda a incrementar ingresos para destinar a otros gastos en el Estado. Sí, pero si se sube entonces, en lo que usted dice, ministro, si se sube en 6.000 pesos a lo largo de 3 golpes, cada uno de a 2.000, ¿en cuánto se le disminuye a usted ese gasto? Que actualmente, como usted dice, efectivamente es de 12 billones por cuenta de ese saldo el rojo en esa cuenta en el presupuesto que es el FAEP, el Fondo de los Combustibles, ministro. El FEPEC. Se disminuye exactamente cuando lo cerremos. Se disminuye exactamente en 12 billones en el año. Cada ajuste que se haga va a ayudar a reducir entre 2 y 3 billones y lo que uno tiene que mirar es el acumulado de lo que hay hacia atrás. Este año ya se ha causado 7 billones de déficit. Ministro, perdóneme, le pido una claridad sobre eso. Es decir, al final de los 3 reajustes, al final del año entrante,
¿Eso da un ahorro de 12 billones de pesos? Cuando se finalice da un ahorro de 12 billones, sí. Okay. Hoy lo que tenemos es que ya este año se han causado 7 billones a la altura de este momento, y cualquier ajuste en este momento nos ayuda a reducir 2 billones. Claro. Mejor dicho, en lugar de tener 12, al final del año podríamos tener 10. Ministro, ¿por qué fracasó la negociación con los transportadores de carga? Usted ayer lo reconoce y hablamos hace un rato con el señor Medrano de la ACC y no es muy claro por qué ellos querían que la fórmula se basara en incremento en pesos y ustedes en dólares. Hablo del aumento de la fórmula para el incremento del diésel. Porque la pregunta central es ¿a qué precio esperan los colombianos y entre ellos los transportadores que Ecopetrol venda el petróleo que exporta y que vende internamente en el país? Ellos quieren que lo vendan internamente a un precio distinto al que se exporta, y Ecopetrol nos dice que no puede venderlo a un precio diferente porque es un costo de oportunidad, que entonces mejor lo exporta todo. Claro. Y entonces nos desabastece. Es decir, Ecopetrol vende a el mercado colombiano la gasolina a precios internacionales. El Ecopetrol vende el petróleo a precios internacionales, sí. Y con ese precio de petróleo es que refina gasolina. Ministro, ustedes en el gobierno, ¿por qué hablan de subsidio si los combustibles en Colombia se producen más baratos de lo que se vende? ¿Dónde está el subsidio? El subsidio para los colombianos es la diferencia entre comprarlo al precio interno o al precio internacional. La pregunta entonces vuelve a salir para otro lado. Ecopetrol refina gasolina, ¿la vende internamente o la exporta? Ministro, yo sé que vende en Colombia y que también exporta, pero quiero decir, si la gasolina que yo compro a Ecopetrol le resulta más barata de lo que yo pago, hay un subsidio entre comillas, porque el precio que yo pago es más alto de lo que cuesta producirlo. El precio de lo que está pagándose en el mercado internacional es el precio a que está fijando el mercado. No, por eso, entonces los costos de producción. Claro, pero lo que quiero decir, ministro, es decir, es cuento que haya subsidio. Lo que pasa es que se vende más barato que a nivel internacional, que es diferente. Quieren llevar la tarifa a nivel internacional, pero cuando uno pregunta los costos de producción, resulta que Ecopetrol le vende a las refinerías el petróleo a precio internacional. Independientemente si es Ecopetrol o otro productor de petróleo que le vende a la refinería, se lo vende a precio internacional el petróleo, y ahí cuesta refinar, de cada barril de petróleo salen 42 galones de gasolina. Ministro, haciendo un ejercicio teórico, ¿cuánto dejaría de ganar Ecopetrol si vendiera el petróleo de las refinerías colombianas al precio de producción en Colombia, no al precio internacional? Eso es en buena parte la respuesta de por qué hablamos de un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Y el déficit es igual a la diferencia entre venderlo al precio interno, que en el caso del diésel está en 9.600, o al precio que vendería afuera, que es 15.600, y que eso es al precio colombiano, porque si usted va a otra parte del mundo, ese mismo diésel puede valer 20.000 o 25.000 pesos. Claro, y Ecopetrol es una empresa que además tiene 250.000 accionistas minoritarios que no tienen por qué estar subsidiándole la gasolina al resto del país o el diésel. Exactamente, ministro, por cada galón de ACPM o de diésel vendido en el mercado, ¿cuánto le corresponde a Ecopetrol? A Ecopetrol de esos le corresponde alrededor de 6.000 pesos, que es el precio productor, y después de eso vienen los precios de los gastos de comercialización y los impuestos internos que tiene la gasolina y el diésel. Ministro, ¿cómo es su teoría de que si se suben los precios del diésel se genera como un efecto psicológico en la población que no es tan real, que la gente piensa que todo va a subir, pero que usted ha identificado que no necesariamente todo va a subir? Yo le quiero recordar un episodio colombiano que pasaba hace más de 30 años. Hace más de 30 años en Colombia había el incremento imaginario de que todo subía el día que subía el combustible, el precio de los combustibles, porque solo se subía una vez al año. Entonces cuando subía el precio de los combustibles, automáticamente todo se incrementaba, que porque había subido el transporte. Y el efecto general era de una inflación muy alta. Cuando se decidió que se ajustaba mensualmente, ese efecto desapareció en Colombia.
pero volvió a aparecer el día que se congeló, el 1 de enero del 2020, volvió a aparecer, y entonces ahora existe el temor de que el día que lo movamos, todo va a ser hiperinflación. Ahí es donde vuelve a aparecer el impuesto el incremento imaginario de los precios. Vale. Ministro, hablando de impuesto imaginario, quiero preguntarle cuál es la verdad sobre el aumento del 4 por 1000. Que usted dice ayer es especulación, que es mentira, dice anoche el presidente Petro, pero se ha conocido pues una propuesta de un técnico que usted lo debe conocer, se llama Ricardo Nicolás García Díaz. Nicolás García, un técnico del Ministerio de Hacienda que lo puso en un papel. ¿Cuál es la verdad? ¿El gobierno lo contempló, lo discutió, lo está pensando subir el 4 por 1000? La verdad es, en el proceso de organización de la ley de financiamiento han salido muchas propuestas. Algunas vienen de la DIAN, otras han salido de funcionarios de Hacienda, otras han salido de Planeación, y todas se han estado evaluando y examinando pros y contras. En ese proceso, pues ahí han ido construyendo borradores. El borrador que ustedes conocieron de Nicolás García es uno de esos borradores, pero ese no es el documento oficial, y yo lo que sí le puedo asegurar es que ese tema está descartado desde hace rato. Sí hubo la propuesta por parte de la DIAN, está descartada así de bienes exentos y excluidos. Ministro, dice usted, la propuesta no solo es del asesor Nicolás García, sino también de la DIAN, subir el 4 por 1000. Es que aquí para elaborar esto se volvió a recoger todo lo que vienen de distintas propuestas de reformas tributarias de ahora y del pasado, en donde siempre han aparecido muchos temas. Entonces, esta vez estuvieron evaluando muchos temas, pero la construcción de un documento definitivo oficial no está. Pero yo lo que sí le puedo asegurar es que está descartado el incremento del IVA, y el incremento del gravamen de los movimientos financieros. Ministro, ok, yo ni más faltaba, por supuesto, le creo. ¿Y entonces de dónde van a salir los 12 billones de pesos que es el hueco que usted tiene en el presupuesto? Nosotros estamos evaluando otro tipo de alternativas. Permítame que todavía no hable de esas alternativas, porque todavía estamos buscando consolidar, y hay muchísimas propuestas que varias han sido ya descartadas, otras están todavía en proceso de evaluación. Y ministro, dentro de lo que no está descartado, este borrador que usted ya nos confirma que sí se planteó en las reuniones del Ministerio de Hacienda, también tiene un artículo para subir la tarifa de las ganancias ocasionales del 15 al 20%. ¿Eso viene en la reforma tributaria? Eso no ha sido descartado. Es decir, que podría venir. Eso podría venir. Eso no ha sido descartado. Ministro. Y también hay incrementos en tarifas para personas naturales. El rango más alto tiene una tarifa del 39%. Este documento plantea subirlo al 41% y también bajar exenciones, ministro, lo que uno se puede descontar de la declaración de renta como persona natural. ¿Eso viene o eso no viene en la nueva reforma tributaria? Eso se está evaluando, pero lo que le estamos diciendo a la DIAN, no podemos seguirle cargando la mano a los ingresos laborales. Identifíqueme cuáles son las rentas no laborales y sobre ellas sí vamos. Ok. Una renta no laboral, ¿cuál podría ser, ministro? Renta no laboral es dividendos, renta no laboral son los que provienen de los márgenes de negocios, en donde aparece que las personas tienen los ingresos que mimetizan dentro de las figuras jurídicas. Ministro, usted sabe que yo cada vez que lo entrevisto me da un susto. No sale nada bueno. Yo sé ni más faltaba. La risa es nerviosa. Se lo digo, usted sabe, con todo el respeto, con todo el afecto, pero es que esto es solo golpe tras golpe. Puede ser, usted lo sabe porque usted dijo ayer que esto es muy impopular, ¿no? Toda reforma es impopular. La cuestión efectivamente es que nosotros no queremos seguir grabando a las personas de rentas laborales. La propuesta de la DIAN es identifíquenos las rentas no laborales, que eso fue además lo que dijo la Comisión Tributaria de origen canadiense que contrató el gobierno Duque en el año 2021. Sí. Ministro, le hago una última pregunta sobre el hueco fiscal que es evidente y que hoy existe. Y es que el recorte presupuestal ha tocado
a ramas del poder público distintas al Ejecutivo. Ayer, por ejemplo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que el Congreso está prácticamente paralizado porque no les han hecho unos giros. Los partidos políticos también tienen dificultades porque no se han girado en su mayoría gastos de funcionamiento. ¿Eso cómo se va a solucionar? Lo que usted pregunta no es presupuesto, es una regla de juego que existe con el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda, y es de que como en el año hay 2 mesas directivas, una que está en el primer semestre y otra en el segundo, el acuerdo que existe es que el Ministerio de Hacienda le guarda la plata a la mesa del segundo semestre, porque si no la del primero se gasta todo el año. Entonces eso es lo que se hace, y ahora que ya están posesionadas las mesas del segundo semestre, están solicitándole al Ministerio de Hacienda que le trasladen esos recursos presupuestales al Congreso. Al Senado de la República ya se le destrabaron 24.000 millones de pesos. ¿Los 2.000 que de los que se quejó ayer Cepeda, el senador Cepeda, ya están girados? No es giro, es asignación de presupuesto. Ya se le asignaron presupuestalmente 24.000 millones para el segundo semestre, y está el senador Cepeda preguntando por 2.000 millones del fondo del canal del Congreso, y el presupuesto del Ministerio de Hacienda está evaluando porque ellos tienen plata disponible y no necesitan que les entreguemos todavía esos recursos. Y ustedes le van a decir, perdóneme Víctor, antes de que usted le haga la última pregunta, ¿ustedes le van a decir esto a Cepeda? ¿Por qué pide plata si tiene plata? No, él ya lo sabe, pero ya sabe que se le destrabaron 24.000 millones. ¿Eso cuándo se hizo esa gestión, ministro? Hace 2 semanas se le entregaron 12.000 y el jueves pasado se le entregaron 9.000 más. Por eso, pero la queja de él de los 2.000 es de ayer. Sí, realmente la queja es de el canal del Congreso. Vale. Pero además de un tema, ministro, y es que el presidente del Senado dice que no puede publicar los proyectos, que hay 130 proyectos de ley de los senadores paralizados porque no tienen plata ni siquiera para publicarlos. No, la Gaceta ya tiene recursos, está dentro de lo que ya se destrabó. Ok. La última pregunta para el ministro de Hacienda, Víctor. Ministro, última pregunta, sé que se tiene que ir. Impuesto al patrimonio, este borrador del que estamos hablando dice que va a bajar el tope, es decir, ¿van a empezar a pagar el impuesto patrimonios más pequeños? Esa es otra que está todavía en evaluación, esa no ha sido descartada. ¿Usted sabe algo de la suerte del impuesto al patrimonio en la Corte Constitucional, ministro? No, todavía no. Sí, yo sé que ese es un debate, pero es que el impuesto al patrimonio en Colombia existe hace más de 30 años. No, pero era temporal. Era temporal. De guerra. Lo que tengo entendido de la Corte Constitucional está examinando es que el impuesto al patrimonio con la reforma tributaria, la primera del gobierno Petro, se volvió permanente. Es más, y es posible que hoy haya decisión, porque hoy es la plena en la Corte Constitucional. Por eso le preguntaba. Pero entiendan que aquí los impuestos temporales son los más permanentes que existen. Ese impuesto existe hace más de 30 años. Lo que existe es un proceso de modificarlo en distintos momentos. Bueno, esperemos, ministro, y hablamos del impuesto al patrimonio cuando la Corte tome la decisión, ¿vale? De acuerdo, vale. Gracias, perfecto. Ministro, feliz día. Un buen día para ustedes, saludos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en Blue Radio y Noticias Caracol. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Que este año la UPC, que es la unidad de pago por capitación en el sector salud, ya creció 12%, que es 6% más que la inflación, y que hay decenas de billones de pesos que están perdidos en reservas técnicas. Así le responde esta mañana el presidente Gustavo Petro a más de 30 exministros, también excodirectores del Banco de la República, 8 exdirectores de planeación del DANE y de Colpensiones, que junto a expertos del sector salud enviaron una carta al ministro
ministro de Hacienda, a Ricardo Bonilla, en la que por enésima vez están advirtiendo una desfinanciación del sistema de salud que podría ser más grave en la segunda mitad de este año. En la carta, todos estos expertos y exministros le piden al gobierno que traslade 2.5 billones de pesos del presupuesto general de la nación, que hoy están en ese rubro de apoyo a programas de salud para la UPC, y es a eso a lo que el presidente Petro dice que no, con el mismo argumento de siempre, con el de la plata del sistema que dice está Blue, extraviada. Más que radio. 7:40 minutos, Víctor. Entonces, conclusión de lo del ministro de Hacienda. La idea de subir el impuesto al patrimonio, si es cierta y nació en el Ministerio de Hacienda, lo acaba de confirmar el ministro Bonilla. Y de la DIAN. Del 4 por mil. Perdón, dije impuesto al patrimonio, de impuesto 4 por mil. Que también viene impuesto al patrimonio. No, es que digo. A patrimonios más bajitos. Por partes, ¿no? Es que vienen golpes. Por partes. No sube el 4 por mil, se queda en 4 por mil, pero lo estudiaron pero y lo sí descartaron. Fue una idea, no solo del Ministerio de Hacienda. Y el documento sí venía de allá. No. Es que ¿Lo descartaron antes o después de que se publicó? Sí. Esa es la pregunta que yo hago. No, yo sospecho que antes. Es decir, lo que pasa es que dejaron corriendo un borrador. Y entonces se filtra el borrador y el presidente... Y si fuera después daría igual. Digamos, es un capítulo cerrado. Por la razón que fuera, alguien tuvo la idea. Es evidente que además la idea no es mala, Héctor, para recoger plata, ¿no? Héctor, iba una cosa. Es que el presidente Petro pone anoche diciendo que es falso, que es mentira. Una cosa es decir que es mentira y otra cosa es decir que está descartado. Entonces, no es mentira. Claro. Lo que es cierto es que el gobierno sí lo estudió y lo descartó. Es que son dos cosas diferentes. Yo entiendo, sí, y entiendo que el presidente otra vez, digamos, por su pelea con los medios, resolvió atribuirles una mentira cuando evidentemente lo que estaban haciendo era lo que les corresponde, que es informar que había evidentemente al interior del gobierno una propuesta. No, pero muy al estilo del presidente. El presidente, en vez de decir, hombre, discutimos y evaluamos esa propuesta y la descartamos, y es un tema de información, el presidente pues en el ataque permanente. Pero bueno, dicho eso. Pero no, que lo que también se concluye de la entrevista es que un ministro de Hacienda cuestionado por las denuncias de Olmedo López y de Schneider Pinilla, que tiene esa debilidad política a cuestas en este momento, pues obviamente de lo que va a echar mano es del aumento del diésel para ahorrar ese billón mensual, porque eso sí depende de él exclusivamente, mientras que la reforma tributaria pues tendría que negociarla, que ambientarla y que votarla el Congreso de la República. Entonces, en esta coyuntura política donde él está tan cuestionado, pues no creo que tenga autoridad moral para llevar una reforma tributaria al Congreso, y lo que hace es echar mano del aumento del diésel, que solo depende de él. Pero ¿por qué estamos asumiendo que la reforma laboral va a ser aprobada? La tributaria, Felipe. La tributaria, perdón. ¿Por qué estamos asumiendo que va a ser aprobada? De golpe no la aprueban, entre otras cosas por la molestia que tienen los congresistas. Claro, es que yo no creo que haya ambiente. Que está desfinanciada. Yo creo que no hay ambiente para aprobarla. Entonces Felipe, echar a mano del diésel. Felipe, y ojalá no la aprueben, Felipe, porque es que pagar impuestos es muy doloroso. Déjeme hacerle, Felipe, la siguiente pregunta. Sí. ¿Hay alguna reforma tributaria que le hayan negado a algún gobierno en la historia de Colombia? Bueno, pues a punta de primera línea tumbaron la de Carrasquilla, ¿no? No, por eso, pero la cambiaron y aprobaron otra. Es decir, se modifica por estábamos en pandemia, pero todas las reformas tributarias, todas modificadas, por supuesto. Pero aún de un ministro de Hacienda cuestionado por corrupción, por transar votos. El gobierno tiene ahí una capacidad de maniobra muy grande para las reformas tributarias. No, yo sí creo que en esta oportunidad no hay ambiente. Pero déjeme decirle lo dijo el presidente del Congreso, ¿no? En aras del rigor. ¿Y si cambiaran el ministro? Es cierto que el ministro ha sido mencionado en un episodio, el de Olmedo López y el de Schneider Pinilla. Pero eso se le presume la legalidad, la inocencia, sin duda, pero cuestionado sí está. Sí, yo estoy en total desacuerdo con muchas cosas de este pero gobierno. En el Congreso, cuestionado sí está. En lo personal, ¿qué funcionario público? Pues aquí hay muchas acusaciones y lo que hay es que escarbar cuáles son ciertas y cuáles no. Pero además no son mis palabras, son las del presidente del Senado. Ayer lo dijo, no hay ambiente para reforma tributaria. Esto que está diciendo María Consuelo no es de su cosecha. Es que volvamos la memoria a la audiencia de la fiscal del caso, en donde dijo, aquí hay un entramado criminal, y mencionó, fue ella la fiscal la que mencionó al ministro. Claro.
Sí, es cierto, pero yo creo que pero también es cierto que es difícil conseguir un ministro de Hacienda más serio, ¿no? A mí me parece que hace mal la oposición intentando debilitar al gobierno, tratando de que se vaya el ministro Bonilla, porque seguramente el que venga a reemplazarlo no va a ser un ministro ni con las calidades técnicas ni con la seriedad que ha tenido Bonilla. Bonilla ha promovido... esa ley de Murphy aplicada al servicio público. Todo es susceptible de empeorar, ¿no? Pero es que, claro, porque es que este es bueno realmente, y además ha hecho unas cosas que los economistas recomendaban, pero que ni los políticos ni los economistas anteriores se habían atrevido a hacer, como esta de la que estamos hablando, que es bajarle los subsidios al precio de los combustibles. Todos decían... Todos decían, ese roto es un problema para las finanzas públicas, etcétera, etcétera, pero nadie lo hacía. El roto de estar subsidiando pensiones altas es un roto imposible para las finanzas públicas, pero nadie lo hacía. Sí lo intentaron hacer. La diferencia es que cuando lo intentaron hacer... Claro, la reforma Carrasquilla... Bajar el subsidio de la gasolina nunca lo intentó nadie, Néstor. Pero Héctor, si se hubiera intentado, ¿te imaginas la reacción, Héctor? Ni un ministro de Hacienda tan absurdo como Alberto Carrasquilla lo propuso. Ni siquiera a él se le ocurrió semejante de las cosas más populares para hacer. Porque tenía un riesgo político. ¿Cómo será evidente el riesgo político que hasta Carrasquilla lo oyó? Echémosle un poquito de sensatez, de las cosas, Héctor, aquí cada vez que se intentó hace 4 años, Ricardo, fue la reforma Carrasquilla. Sí, en el 2021. Literalmente prendieron a fuego este país por una reforma que tenía muchísimo menos que la de hoy. Entonces me parece que es un poquito... recuerde cuando anunciaban subir la operación 50 pesos la gasolina. Subir la gasolina a si hoy no fuera el gobierno y si Ricardo Bonilla fuera ministro de otro presidente, le doy prácticamente por garantizado que hoy estaríamos con un país prácticamente paralizado por las protestas. Por eso, por menos, lo que quiero decir es, por menos prendieron este país. Por el precio del huevo, Néstor, pero mire, señor, lo que tenemos aquí es una decisión bastante sencilla y el ministro nos la planteó. 12 billones de pesos se gasta hoy el gobierno y se gastan los colombianos con su plata para subsidiar el diésel. Esos 12 billones de pesos se pueden recoger vía impuestos. Que no es subsidio. Es un subsidio de facto porque esa plata o la recauda Ecopetrol, bueno, pero esa es una discusión para no desviarla, le doy mi argumento. Hoy, si esa plata es que se sigue gastando, quisiera que dejaran de hablar de subsidio, porque en Colombia nosotros somos un productor de combustibles. No estamos hablando. Claro, Colombia es un exportador. Es carreta que en Colombia los combustibles son subsidiados. Claro. Pagamos una tarifa superior al costo de producción. No hay subsidio. El tema es que Ecopetrol es productor, Néstor, y vende. A Ecopetrol le vale. A Ecopetrol le vale con extracción, con refinación y con todos los gallos que implique incluso ganancia, $48 el barril. Y se lo estamos pagando hoy si lo vende a más de 60 si lo vende a costo, si lo vende a costo, ya le di la utilidad. Le di la utilidad. Que es utilidad. Perdón, no me oyó. No me oyó. No es utilidad. Esa plata que es utilidad de Ecopetrol. ¿En qué se gasta? Le di $48, incluida la utilidad. A ver, Aurelio, que termina Luis Ernesto y ya voy con usted, Aurelio, señor. Esa plata que es utilidad de Ecopetrol, nos estamos desayunando que es plata de todos los colombianos. Entonces, la plata que gana Ecopetrol, porque no vende a costo, como pide Aurelio, que venda a costo, que compre pan para vender pan, sino que esa plata que es utilidad va a la nación, va al tesoro de la nación y alivia la caja de la nación para no cobrar más impuestos. Entonces, por supuesto que es un subsidio, llámenlo como quieran, pero la realidad es que eso es un mercado internacional, y si usted aquí en Colombia está vendiendo por debajo de los precios internacionales, en vez de venderlo afuera, está perdiendo plata. ¿Y están perdiendo plata quiénes? Los dueños de Ecopetrol, que somos los colombianos. Pero Néstor, mire, aquí nos dijo el ministro una cosa que creo que es muy elemental y que todos debemos entender. ¿Puedo ya, 12 millones de pesos, permítame termino, Aurelio, permítame termino. 12 millones de pesos. 12 billones de pesos es lo que nos estamos gastando en subsidiar el diésel. Si en vez de subsidiar el diésel, esa plata, si seguimos subsidiando el diésel, pues hay que cobrar más impuestos, y por eso terminamos la entrevista no hablando del diésel, sino hablando de una nueva reforma tributaria. Entonces los colombianos tienen que escoger o seguimos subsidiando el diésel o
tenemos que pagar más impuestos. O ambas es una cosas, decisión así de sencilla, porque es la misma, o ambas cosas, que es peor. Yo creo que van a ser ambas cosas. Claro. Usted tiene, ojalá fuera ese dilema como lo plantea para Ernesto, pero son ambas cosas. Para terminar, Aurelio. Para hacer las cuentas claras, Colombia es un país exportador de petróleo, no un país importador. Luego, la teoría del costo de oportunidad para un país que es productor, exportador, que tiene excedentes de petróleo, es una teoría que solamente regiría para países que son importadores. Ahora, le voy a dar este dato, Luis Ernesto, $48 el barril, contando exploración, explotación, refinación y utilidad, repito, y utilidad de ganancia en el barril. Utilidad, ganancia, no es pan para pan, es pan con una utilidad. Y eso, $48, hoy los estamos pagando al 70% del costo de la gasolina en el Golfo de México, que equivale más o menos a estarle pagando a $65 el barril de Ecopetrol. Pero además, yo les hago esta pregunta a los defensores de esta teoría. Resulta que Ecopetrol, que tiene un mercado cautivo en Colombia, lo abandona y se va a aventurar al mercado internacional a ver si puede poner a $4 el galón de gasolina. Mamola, no es posible llegar con las mismas condiciones en un mercado cautivo que a pelear en un mercado internacional competido. Ese cuento no nos lo echen. Y si hay reforma tributaria, Néstor, cada vez que todos los colombianos sepan, cada vez que sube el galón de gasolina, cada vez que sube el galón de diésel, hay una mini reforma tributaria, porque el 25% de la fórmula, no lo reconoció aquí Bonilla, son impuestos. Entonces yo hago una pregunta, no se subsidia, comillas subsidio, y la competitividad del país, ¿qué? ¿Qué pasa con la competitividad de Colombia? Pero eso al infinito el precio de los combustibles a favor de los 250.000 accionistas privados. El ministro de Hacienda que con el diésel se recogen o se salvan 12 billones de pesos. Esto prácticamente, pues Víctor quiere decir, tienen razón quienes dicen, diésel van a subir, pero eso no evita la reforma tributaria que se va a... Y es solamente una firmita. Y hay otro problema de fondo, y es que sí critican mucho al gobierno porque está gastando muchísimo. El gasto público es demasiado elevado para momentos no atípicos como una guerra o una pandemia y demás. Entonces ahí están. Néstor, aquí estamos dando... Necesita tanto dinero de tanto lado. Pero mire, históricamente ese subsidio a los combustibles ha dejado un hueco para las finanzas. Ha salido del presupuesto de la nación o está saliendo del presupuesto de la nación una cifra cercana a los 100 billones de pesos, subsidiando combustibles, gasolina y diésel. ¿Qué cosas no se hubiesen podido hacer con esos 100 billones sin desconocer el impacto, por supuesto, que tiene sobre... Pues robar más. ¿Qué iban a hacer con eso? Pues más corrupción. Néstor, aquí estamos dando... 7:52 minutos para quienes quieran opinar sobre el tema de impuestos, de los golpes que vienen en camino. Ya escucharon esta mañana al ministro de Hacienda confirmándolo aquí. Una reforma tributaria, Daniel, el ministro termina confesando, Víctor, su pregunta, que van a bajar el tope del impuesto al patrimonio, quiere decir, más personas van a pagar en Colombia impuesto al patrimonio. No, esas otras cosas no se han descartado, están en este documento, Daniel, y entonces van a empezar a pagar el impuesto patrimonios más bajos, es decir, por debajo de 2.000 millones de pesos como está en el texto. También cambios en el impuesto de renta, en los parafiscales. Usted tiene apartamento. Hay muchas cosas más, además de este tema del 4 por mil, que tiene ese borrador y que el ministro no nos descartó. Si quiere le menciono algunas de ellas, Néstor. Néstor, aquí estamos dando el debate sobre las fuentes de los recursos del gobierno nacional, si van a subir el impuesto al patrimonio, si van a bajar el nivel por encima del cual la gente paga impuesto al patrimonio, si van a subir el 4 por mil a 5 por mil, etcétera. Pero hablemos un poquito también de los usos. ¿Cómo presenta el gobierno nacional una reforma tributaria cuando la ejecución presupuestal de muchas entidades está por encima del 15%, corrido casi, ya vamos a llegar al 9º mes del año, y no han ejecutado los recursos? Porque en el fondo una reforma tributaria se solicita porque los gastos del gobierno exceden los ingresos y no se quiere mayor endeudamiento o otro tipo de mecanismos de financiación. Entonces, si la ejecución presupuestal es tan baja y los usos que se le han dado con los escándalos de corrupción que han salido a esos recursos que el Congreso le aprueba al gobierno nacional son como son, yo creo que no hay mucho ambiente político para
pasar una reforma tributaria, más allá de cuál es el impuesto que van a subir o si van a cambiar unos topes, etcétera. ¿Cuál es el uso? Yo creo que también hay que dar una discusión sobre los usos. Si uno viera los programas de infraestructura, los programas sociales andando, la ejecución presupuestal a este punto del año por encima del, no sé, 50, 60%, uno diría, bueno, es un gobierno que está ejecutando los recursos, pero si no los están ejecutando, ¿para qué están pidiéndole al Congreso más recursos? Sí, además que se están jugando varios escenarios al tiempo. Por un lado está la reforma tributaria que el gobierno prepara, Andrés. Por otro lado está lo que tiene que ver con el presupuesto para el año entrante y el déficit del hueco de 12 billones, y el gobierno insiste en las inversiones forzosas, un tablero complejo en materia económica que tiene el gobierno para el año entrante. Muy bien, la última, Andrés. No, complicado, Néstor. Mire, usted preguntaba hace un rato que aquí a qué gobierno le han negado una reforma tributaria, y es verdad que el Congreso siempre trata de jugar con el gobierno en esto, de no dejar al gobierno desfinanciado, digamos, eso está bien, pero yo en este caso, aunque yo no podría decir que esta reforma tributaria se vaya a caer en el Congreso, ni mucho menos, todavía no sabemos qué es, sí estoy empezando a ver un horizonte crítico del tema tributario en Colombia, Néstor, porque oiga al ministro de Hacienda en la entrevista que nos acaba de dar, y están un poco desesperados todos los técnicos, los de la DIAN, los de Hacienda, todos buscando de dónde. Ya se están agotando las fuentes de los ingresos fiscales en Colombia. Esto ya se ha exprimido por todos lados, rentas laborales, rentas de capital, IVA, etcétera. Ya casi no hay, se les está volviendo muy difícil a los técnicos encontrar de dónde sacar. Entonces surgen propuestas como la de elevar el impuesto del 4 por mil a 5 por mil, que pues ayer causó ese escándalo, pero que si usted se pone a pensar, es que es la gente allá buscando de dónde. Entonces, ¿eso qué le dice a usted, Néstor? Que ya hay que empezar a hablar, no del ingreso, sino del gasto, que es una discusión que este país no ha querido dar y que es un poco tabú, porque cada vez que usted propone que se discuta lo del gasto, dice, no, pero es que los programas sociales, falso, no todo el gasto son programas esenciales para el bienestar social del país. Lo acaba de decir el ministro Bonilla, exactamente, sobre ese gasto. Andrés, es que acaba de decir un momentico, hay que quitar ese hablar subsidio de gasto en Colombia. Claro, y el principal gasto, como lo dice precisamente el ministro de Hacienda, es ese gasto que es ese subsidio, porque sí es subsidio al precio de los combustibles, en concreto todavía al precio del diésel. Néstor, primero, varias cositas. Colombia tiene que importar tanto diésel como gasolina. Importamos el 40% de la gasolina que consumimos e importamos el 17% de la gasolina que consumimos. Son exactamente 5,5 millones de gasolina de diésel que se demandan al año del país, y Colombia tiene que importar el 17% de ese diésel, y son 12 millones de gasolina corriente, y Colombia tiene que importar el 40% de esa gasolina. Sí tenemos petróleo, pero no tenemos suficiente capacidad de refinación, y por eso toca traerla de otro lado. Y se imagina usted donde Ecopetrol llegara a ser, que es lo mismo que hace PDVSA, a venderla al costo de producción, sencillamente pierde total valor tener acciones de Ecopetrol. Los 250,000 accionistas minoritarios no están ahí porque quieran ser madres de la caridad y hacer beneficencia, sino porque se supone que es una empresa que va en busca de utilidades, en busca de rentabilidad, porque no le pertenece únicamente al gobierno, sino hay 200. Usted derrumba en un segundo la acción de Ecopetrol, es decir, el valor, la capitalización bursátil de Ecopetrol, donde les dé por decir que van a vender al costo de la producción y no al precio de paridad internacional, que es exactamente el costo de oportunidad, porque si es un costo de oportunidad para esa gasolina o para ese diésel. Eso por un lado. Y por el otro, pues claro, Andrés, que es lo que está tratando de hacer el ministro. Sabe que tiene muy enredada la cosa para poner más impuestos, entonces ¿qué tiene que hacer? Echarle tijera. Y ahí hay 12 billones de roto y de cuentas rojas por ese subsidio en el fondo de los combustibles. Paola, 7 de la mañana, 58 minutos. Es un gusto acompañarlos, saludarlos esta mañana en Blue Radio. La temperatura en Bogotá es de 14 grados centígrados, pero hay cielo nublado. Hay operación normal en todos los aeropuertos de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El reciclaje de la violencia en Colombia le está pasando una factura enorme a los desmovilizados de las FARC. El turno es para los excombatientes de las FARC que desde que firmaron el proceso de paz del 2016 estaban
en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, el ETCR de Miravalle, que están saliendo desplazados forzosamente de la región del Pato en San Vicente del Caguán hacia el Doncello en Caquetá por amenazas del Frente Iván Díaz del llamado Estado Mayor Central particularmente, y por la confrontación entre las disidencias, por un lado las de Calarcá, por el otro la de Mordisco y también la segunda Marquetalia. Son 30 exguerrilleros que salen junto a sus familias y se van a instalar transitoriamente en este nuevo espacio que se espera sea por un año mientras avanza la compra de tierras del gobierno para que puedan impulsar sus proyectos productivos como el ecoturismo. No es la primera escena ni va a ser la última de caravanas de desplazados en el país. Está anunciando el presidente Santos esta mañana, Ricardo, confirmando, se sospechaba que sí va a la reunión de la comisión asesora, que es a las 9 de la mañana en la Casa de Nariño. Sí, señor, con el expresidente Ernesto Samper. Los únicos expresidentes. No van ni Iván Duque, ni Andrés Pastrana, ni Gaviria, ni César Gaviria, ni Álvaro Uribe. Pero dice el expresidente Santos que va a manifestar su inconformidad con la postura de Colombia frente a la elección fraudulenta que hubo en Venezuela y también frente a otros aspectos de nuestra política exterior. Y dice que independientemente del gobierno de turno, los expresidentes, dice él, tenemos un compromiso con el país de atender al llamado de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. 8 en punto. A propósito de Venezuela, las nuevas gracias de Nicolás Maduro. Bloqueó Twitter cuando comenzó a pelear con Elon Musk. Esta se veía venir. Dijo que era un bloqueo temporal. Ya se quedó permanente, más o menos como el impuesto a las transacciones financieras en Colombia. Así están con el tema de Twitter hoy en Venezuela. Sin libertades, pero también sin redes sociales. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, cuando Nicolás Maduro se peleó con Elon Musk hace unas 2 semanas y anunciaba el bloqueo de X o de Twitter, afirmaba que sería solo por 10 días hasta que esa empresa entregara los recaudos correspondientes de ley. En ese momento acusó a esta red social de liderar una campaña de odio contra Venezuela y de ser parte de un plan para desestabilizar al país, y que el bloqueo sería entre el 8 y el 18 de agosto. Sin embargo, ya hoy estamos a 21 de agosto, han pasado ya 4 días después de ese 18 de agosto, 3 días después de ese 18 de agosto, y la restricción de acceso se mantiene, y entonces ha hablado el ministro Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación